delante de ti y esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón. Mi adoración. Aquí estoy en tu presencia. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Radio Impacto 97.9 desde Tuxtla Gutiérrez para todas las naciones, y damos gracias a Dios que hoy nos ha permitido nuevamente en su misericordia estar aquí para compartir un tema relevante, importante, aunque también controvertido, para compartir con toda la audiencia, con todos los hermanos, a los cuatro vientos. Y bueno, el título es El soborno, pan de injusticia. Y bueno, está sustentado en el libro de Deuteronomio capítulo 16 y versículo 19, que dice: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Padre Santo, en sus preciosas manos ponemos nuestra vida, oh Señor, que usted sea poniendo carbón encendido en mi corazón, en mis labios, que usted sea, Señor, bendiciendo a su pueblo, Señor, que este tema, oh Padre Santo, sea de reflexión en la vida de muchos de nosotros mismos, Dios nuestro, y que usted sea enseñándonos el camino en el que debemos andar. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, el soborno, pan de injusticia. Y bueno, es ciertamente un pan de injusticia porque pues son panes que se comen de iniquidad, porque son bocados que se extraen a costa de el esfuerzo y del trabajo de otro. Cuando una persona come este pan que no fue ganado lícitamente, es un pan de injusticia. Y bueno, esto es el soborno, un acto de corrupción, pero bueno, hablar del soborno es hacer referencia al dinero, regalo o promesa con que se corrompe a una persona pública para obtener algún favor o beneficio que corresponde a su función. También conocido el soborno como cohecho.
Y en el diccionario jurídico mexicano, cohecho significa negociado, preparado, arreglado, lo cual hace referencia a una acción que se ejecuta entre dos personas y muchas veces a través de una tercera persona. Así que el cohecho es un delito que comete una autoridad o funcionario público cuando, según el Código Penal, en provecho propio, solicita o recibe por sí o por persona interpuesta, recibe dádiva o presente, o acepta ofrecimiento o promesa para realizar un acto justo o injusto por acción u omisión en el ejercicio de su cargo. Así que cuando realizar un acto justo es cuando un funcionario público le hace justicia a una persona que le asiste la razón para obtener un determinado beneficio, pero que para adquirirlo tiene que hacer entrega de una cantidad de dinero, dádiva, promesa, de que para que se le valide este derecho. O sea, es un acto que en justicia lo merecía, pero que solamente se le da si obtiene la dádiva o el cohecho. ¿Y qué es realizar un acto injusto? Entonces es cuando el funcionario beneficia a una persona que no le asiste el derecho para obtener un determinado beneficio, siendo corrompido con un buen obsequio o dinero emitido a su favor para torcer el derecho de otra persona que debiera ser respaldada. Y un funcionario realiza un acto justo por acción cuando, estando en el ámbito de su competencia, el funcionario realiza la acción en tiempo y forma, es decir, solicita correctamente y sin contratiempos. Y cuando hace omisión, significa que voluntariamente retrasa la justicia para el justo por el hecho de no recibir cohecho o soborno. Y bueno, un ejemplo lo tenemos en la persona del apóstol Pablo, que merecía su libertad en la prisión. Él estaba preso y bueno, no había hecho él algo injusto, pero el gobernador Félix le aplazó diciendo que cuando llegara el tribuno Lisias acabaría de conocer el asunto. Mandó entonces al centurión que le custodiase a Pablo y que se le concediese alguna libertad y que no le impidiesen a los allegados de Pablo venir a él, pero sin darle la libertad. Y bueno, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe de Jesucristo. Pero al explicar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y le despidió diciendo que en otra oportunidad le llamaría. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, pero al cabo de 2 años recibió Félix a su sucesor, a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Este relato está escrito en el libro de Hechos, capítulo 24, versículo 22 al 27, y pues con énfasis en el 26, que dice que esperaba con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Así que Félix era gobernador y tenía la autoridad para poderlo retener o para poderle dar la libertad. Habiéndolo entrevistado, descubrió que Pablo era inocente y que no había motivo para que se le retuviera
en la cárcel. Pero Félix deseaba recibir un beneficio, por lo que le hacía venir de vez en cuando a Pablo, supuestamente para escuchar la palabra de Dios. Pero Pablo jamás le ofreció un soborno, jamás le ofreció dinero para salir. Y por esto, pues, el gobernador se congració con el pueblo dejándolo preso. Aquí vemos un acto injusto, ¿sí? Un funcionario que quiere beneficiarse de una persona que pues le asiste la razón, pero que no tiene para dar. Además no tiene en su corazón, no ha dispuesto en su corazón dar una dádiva, porque los cristianos tenemos la palabra de Dios que dice que no recibiremos cohecho, ¿sí? Ni que tomemos soborno. Mas, sin embargo, es muy posible que usted, que yo, hayamos participado de esta acción. Pues tenemos que reconocer que alguna vez o hemos ofrecido una dádiva, un regalo o un dinero para obtener un beneficio que posiblemente sea justo, pero que eso hace que el funcionario también cometa un acto de injusticia y de esa manera sea sobornado. O sea que el soborno en su parte activa lo toma el que ofrece dar a cambio de un beneficio un dinero, pero el que es sobornado lo da a cambio de eso cuando en su corazón le viene codicia, deseo de lucro o de ganancia indebida. Y bueno, aquí vemos al gobernador Félix que le hacía venir esperando que Pablo le ofreciese una dádiva o soborno, o él, pues, al no recibir alguna insinuación de cohecho, el gobernador omitió realizar un acto de justicia en la persona de Pablo, del apóstol Pablo. Y 2 años después recibió Félix a Porcio Festo, como pudimos leer, y dejó preso al apóstol Pablo. De esta manera Félix salió congraciado con los judíos, dejando preso a Pablo. En el Antiguo Testamento, diversas leyes que Dios había dado a Israel por medio de Moisés, lo vemos en Éxodo capítulo 20 y versículos 22 y 23, eran leyes para regular la vida comunitaria de los israelitas en materia de higiene y de justicia, leyes sobre los esclavos, leyes sobre la violencia, sobre responsabilidades de amos y dueños, leyes sobre la restitución, y en materia de leyes humanitarias, Dios había dicho a Moisés que constituyera jueces y oficiales para impartir justicia al pueblo de Israel. Y le había indicado que dichos jueces y oficiales juzgarían al pueblo con justo juicio y cuidarían no torcer el derecho de las personas, ni tomarían soborno alguno. En la palabra de Dios leemos en Deuteronomio capítulo 16, 18 al 20, lo que Dios dijo a su siervo Moisés. Dice así la palabra: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega a los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos.
la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Por tanto, torcer el derecho, hacer acepción de personas, tomar o dar soborno es un acto de corrupción y un delito, puesto que ataca a la rectitud y buen proceder propios del funcionario o servidor público en el cumplimiento de sus funciones. Por esta razón, en muchos estados de la República, en sus códigos penales, emiten leyes para regular la justicia en materia de infracciones para los que cometen el delito de cohecho. Algunos de sus artículos dice que el servidor público que por sí mismo o por medio de otra persona reciba indebidamente dinero o cualquier otra dádiva o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, que a él y al que da se le impondrán las siguientes sanciones. O sea que hay sanciones para el que da el soborno, como para el que recibe el soborno, y aún para el que obra como persona interpuesta entre el que da y entre el que recibe. Y bueno, hay castigos hasta de 3 hasta 2 años de prisión, multa de hasta de 30 a 300 veces el salario mínimo vigente. Y bueno, en el momento de cometerse el delito es esto, y destitución e inhabilitación de 3 meses a 2 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Así que suelen ser castigados todos los interventores del cohecho. Y miren, además, en ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho el dinero o dádiva entregados. Las mismas se aplicarán en beneficio del Estado. Decirles que no se le puede culpar de todo al funcionario, sino que también tendrá su sanción el que de manera espontánea dé dinero o cualquier dádiva para corromper la función que desempeña el servidor público. Por tanto, de acuerdo al Código Penal, son culpables los involucrados, así el sobornador como el sobornado, pero también las personas interpuestas. Tal vez usted haya participado en estos actos como sobornador o como sobornado o interviniendo entre ambos. Tal vez haya escuchado o visto en telenoticias, la radio, algunos casos de escándalos de este rubro, o tal vez se haya enterado o leído en periódicos algunos encabezados como: con fulano y mengano vendieron en tantos pesos placas de taxi, denuncian. Otros títulos que se leen: líder nacional de tal partido favorecido con 18 concesiones de taxi. Otro encabezado dice: la venta ilegal de contratos a inmigrantes crece por los problemas para encontrar un empleo. Otra más: denuncian transportistas de X lugar venta ilícita de permisos temporales. Y bueno, es el cohecho un tipo de corrupción. Tiene sus parientes el cohecho, como es el peculado o desvío de recursos, el tráfico de influencia, ahí te encargo a mi compadre, o un enriquecimiento oculto, complicidad, personas que han perdido
la ética y la moral, que dicen el que no tranza no avanza, y otros que pues aprovechan la información confidencial para luego tomar partido de esta información. Por ejemplo, se enteran de que en un determinado centro o en una región o zona está propicia para donde se levantará una nueva plaza, un nuevo fraccionamiento. Y bueno, esto aumenta la plusvalía de los terrenos, y algunos que tienen información confidencial compran esos terrenitos y pues ya saben que pronto valdrán una fortuna. Otros también en el cohecho actúan pues con nepotismo, primero la familia, y son ocupados los puestos. Bueno, todas estas corrupciones vienen a ser un medio de soborno, o más bien parientes. Bíblicamente, la administración de la justicia, vemos cómo Dios dejó dicho que no se torciera el derecho, que no se hiciera acepción de personas, que no se tomara soborno, porque ya explicamos que ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Y bueno, tenemos ejemplos bíblicos de estas situaciones de cohecho. Por ejemplo, Dalila. Ustedes conocen la historia de Sansón y Dalila. Ellos se matrimoniaron, dice la palabra en el libro de Jueces, capítulo 16, 4. Allá en la ciudad de Gaza sucedió esto, allá en Israel. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Estamos hablando de Sansón. Él se casó con ella y con Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Miren cómo astutamente entra la tentación para poderse hacer de un cohecho, de un soborno, para tener un enriquecimiento ilícito. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y aconteció que, presionándola a ella día tras día con sus palabras e importunándole, después de 3 ocasiones logró que le descubriera su corazón y le dijo Sansón: nunca mi cabeza fue rapada, nunca recibió navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y miren, había descubierto su secreto. Así que miren lo que sucede cuando no se conoce. Engañoso es el corazón y maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra. Y Sansón confió en su mujer, no sabía que ya le habían llevado una propuesta de soborno. Y bueno, el caso es de que él
le descubrió su corazón. Viéndolo Dalila, que él le había descubierto todo su corazón, mandó a llamar a los principales de los filisteos, y ellos llegaron trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y pues ya ustedes tienen conocimiento cómo Sansón pensó que saldría como las otras veces y se escaparía, pero lo que no sabía era que Jehová ya se había apartado de él. Entonces los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, le ataron de cadenas para que moliese en la cárcel. Y bueno, ya ustedes conocen el final, cuando su cabello crece y cuando él se venga de sus raptores, de sus enemigos. Pero miren cómo nos enseña la caída de un gran hombre, Sansón, en manos de una mujer que amó, pero que era engañadora y que amaba los sobornos, y siendo filistea, pues aceptó con gusto el dinero que le trajeron en mano, ¿sí? Cada uno 1100 siclos de plata, una grande cantidad. Y bueno, en la Biblia nos habla de muchísimos ejemplos, trataremos de abarcar algunos. En el Antiguo Testamento tenemos también cómo hubo soborno que tramó, hubo un soborno que tramó la destrucción de los judíos. En el libro de Esther, capítulo 3, versículo 8 al 11, dice que Amán era el segundo del rey Asuero. El rey Asuero había engrandecido a Amán, y llegó Amán, como era el segundo del rey, pues todo mundo le hacía pleitesía, se le inclinaba al pasar por la dignidad y respeto de su autoridad. Pero había un hombre judío llamado Mardoqueo que no se inclinaba a él, y esto le enojó a Amán, y llegando a enterarse que era judío, pensó vengarse de él, pero no solamente, sino de todo el pueblo judío. Así que llegó Amán ante el rey Asuero y le dijo así: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si le place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Miren lo que ofreció Amán por la vida de todo un pueblo. Él llegó para sobornar al rey. Dijo: yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Pero el rey no aceptó la plata, sino que le dijo, quitándose el anillo de su mano, se lo dio a Amán, el enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Y bueno, fue decretado, y en ese día 13 de Adar fueron enviados todas las cartas a todas las provincias, decretando la destrucción de los judíos. Pero se entera Mardoqueo, siendo judío, y avisa a su pariente, su sobrina Esther, la reina, esposa de el rey Asuero,
diciéndole la situación tan difícil en que se encontraban y que tenía la oportunidad de interceder Esther. Y así lo hizo Esther, luego de que le dolió que su pueblo estuviera en esto. Al principio temía por su vida porque pues al rey, cuando no llama a alguien en el tiempo y alguien llega a la corte sin su consentimiento, permiso, sin haber sido llamada o llamado, pues podían inmediatamente tener la muerte. Era conforme a la decisión del rey. Y por eso, pues al principio no muy quería Esther, pero le dijo su tío Mardoqueo que no había tiempo y que si ella no hacía algo, la redención, la salvación vendría de otra parte. Pero era valiente y había entendido el mensaje y era premiante actuar porque ya estaba decretado la muerte de todos los judíos por la cantidad que el segundo del rey Asuero había ido a ofrecer por este pueblo esparcido entre los pueblos del reino de los medos y los persas. En medio estaba esparcido Israel. Así que Naamán vino a morir finalmente en su propia horca que había preparado para Mardoqueo. La reina Esther le había dicho a los enviados para ir a su tío que ayunaran todos 3 días, que también ella y sus doncellas ayunarían y entraría a ver el rey, y si moría estaba dispuesta a dar su vida. Y para gloria de nuestro Señor y Salvador, ella fue honrada porque halló gracia ante los ojos del rey. Bien, de esta manera vamos viendo que pues también un día Gehazi, un criado del profeta Eliseo, le entró la codicia y solicitó pago por servicio de su amo, del profeta Eliseo, y fue corriendo a alcanzar a Naamán, rey sirio, para lograr de él algún beneficio. Esto sucedió porque este general sirio tenía lepra y había ido a buscar en Israel al profeta Eliseo, y Eliseo le había dicho que para ser sanado tenía que entrar al río 7 veces, al río Jordán. Cuando el general sirio lo hizo, quedó completamente sano y su piel como niño, y en gratitud llevaba vestidos y muchos talentos de plata, y se acercó al profeta Eliseo, y miren que no quiso Eliseo recibir nada, por más que decía el general sirio Naamán, le decía al profeta Eliseo: te ruego que tomes, ¿sí? Le pedía, estaba agradecido en su corazón. Y bueno, pero finalmente se despidió el general sirio Naamán diciendo que le agradecía mucho al profeta Eliseo y que iba a tener en cuenta y que siempre iba a honrar al Dios de Israel, que solamente le rogaba que tuviera paciencia cuando tuviese que ir con su autoridad en esos templos, pero que él honraría siempre a Jehová de los ejércitos. Así que él había sido convertido, había conocido al Dios verdadero, al Dios que lo sanó de la lepra. Pero miren Gehazi cómo le entró codicia y fue tras el soborno, porque llegó corriendo, porque él dijo: mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Yo, vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa.
dijo Gehazi. Y llegó, y bueno, lo alcanzó, y preguntó Naamán, ¿va todo bien? Y dijo Gehazi, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y entonces Naamán le dio no solo 1 talento, sino 2 talentos de plata y también 2 vestidos nuevos. Y bueno, hasta lo envió con uno de sus criados y lo pusieron delante de Gehazi. Gehazi lo llevó a un lugar secreto y después se presentó con Eliseo, el profeta. Entonces le preguntaron, ¿de dónde vienes, Gehazi? Y tu siervo no ha ido a ninguna parte. Mintió, porque después de un pecado también viene la mentira, otro pecado, y el querer esconder en oculto lo que mal se hizo. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? O sea que se dio cuenta, le fue revelado a Eliseo. Y entonces ahora le emite un juicio y le dice que si era tiempo de tomar plata y vestidos y lo que le había vuelto su deseo, que por lo tanto la lepra que tenía el general sirio le sería dado a él. Y bueno, consecuencias de el practicar el soborno terminan mal, así como terminó mal Gehazi, también terminó mal Dalila y también terminó mal Amán. Y pues es triste, pero en el mundo cristiano, porque el cohecho, la corrupción no es solo dada en los altos prelados religiosos o en las altas cumbres políticas o en lugares de opulencia y de riqueza, sino también en el mundo espiritual, en el pueblo de Israel. Miren lo que pasó con los hijos de Samuel, porque todos conocemos que Samuel fue un hombre muy justo, derecho, un profeta de Dios, muy amado por todo el pueblo de Israel, íntegro en todo lo que hacía. Pero tristemente a veces los buenos ministros se encuentran que por mucho que amen a sus hijos, a veces sus hijos no siguen el ejemplo de el ministro o del padre. Y bueno, en 1 Samuel capítulo 8 y versículo 1 al 5 dice que aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Así que todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a ver a Samuel y le dijeron que pues él ya estaba viejito y que sus hijos no andaban en sus caminos. Por tanto, le pidieron que les constituyera un rey para que los juzgara, como tenían las otras naciones. Vemos pues de que a veces también los hijos no andan en los caminos del Padre, sino que se van en el camino equivocado. Y en este caso se fueron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y bueno, tenemos también ejemplo, muchos todavía en el Antiguo, pero nos iremos a algunos pocos del Nuevo Testamento por los tiempos que se van acercando. Y
Dice que aquí en el libro de Mateo, capítulo 28, 11 al 15, bueno, hay un informe en este libro de la guardia, porque cuando falleció, cuando fue sepultado, o sea, cuando lo crucificaron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pusieron guardias. Y estos guardias se enteraron que el Señor Jesús había resucitado, porque temprano habían llegado mujeres piadosas y vieron que se habían regresado y un ángel les había dicho: no está aquí, sino que ha resucitado. Y ellas fueron para avisar a los demás discípulos. Entre tanto, unos guardias llegaron a informar cuando se enteraron. Llegaron a avisar que habían visto a las mujeres que fueron muy de mañana al sepulcro y todo lo que había acontecido. Dice así literalmente la palabra en Mateo 28, 11 al 15. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Miren el soborno. Dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Miren, estas cosas tal vez ustedes hayan escuchado, de cómo a veces no toman al principal sobornador o al principal sobornado, sino al intermedio, porque el que está hasta arriba puede influenciar en autoridades y en sus relaciones para que pueda sacar al de en medio si lo meten. Entonces obran mal, y todo el que obra mal pues va a terminar mal. En la palabra de Dios, en Éxodo capítulo 23 y versículo 8, dice: no recibirás soborno, porque el soborno ciega a los que lo ven y pervierte las palabras de los justos. Y también en Deuteronomio capítulo 10 y versículo 17 dice que el Señor vuestro Dios es Dios grande, poderoso y terrible, que no hace acepción de personas, ni toma soborno. Por lo tanto, de la misma manera desea que nosotros seamos a su imagen y semejanza, y que no tomemos soborno, ni que hagamos acepción de personas, que no torzamos el derecho, ¿sí? Y entonces también hay una maldición para todo el que practica el soborno. En Deuteronomio 27, 25 dice: maldito el que recibiere soborno para herir de muerte al inocente. Y dirá todo el pueblo: amén. Y bueno, muchos ejemplos hay en la palabra de el peligro. En la congregación de los hipócritas será, dice, porque la congregación de los hipócritas será asolada, y fuego consumirá las tiendas de soborno. O sea que todo cristiano que practique el soborno, pues tiene juicio, porque la palabra lo está diciendo. Ahora, habráse hecho tal vez descuidadamente, ignorantemente, y Dios se deleita en misericordia para perdonarnos,
porque Él quiere que nosotros seamos salvos y que más bien viviéramos en integridad como vivió Samuel. En el libro de Samuel, en el capítulo 12, nos dice que como Samuel fue un hombre íntegro. Dice aquí la palabra: dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Y entonces dijeron: nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Así es lo que Dios desea de nosotros. Pero si no fuese así, si hemos caído en algún acto de soborno, de cohecho, invitarles como Zaqueo. Este hombre era un publicano en Israel, y los hombres publicanos eran los cobradores de impuesto, y en muchas ocasiones defraudaban a los de su propio pueblo. Y Zaqueo llegó a reconocerlo, tuvo una grande gratitud con nuestro Señor Jesucristo, porque no imaginaba la gran felicidad que iba a tener al verlo pasar por aquella calle donde él se encontraba, y que por lo pequeño de su estatura tuvo que subirse a un sicómoro, a un árbol, para poderlo ver más de cerca. Y lo más impresionado que quedó fue cuando nuestro Señor levantó la vista hacia él, diciéndole: Zaqueo, baja, porque hoy desayunaré en tu casa. Y revoloteó su corazón de alegría, de gozo. No cabía en esta alegría. Y él llegó a su casa gozoso, sabiendo, y los recibió. Y bueno, algunos criticaban de nuestro Señor Jesucristo, como murmurando, como prejuzgando, si supiera quién es, no hubiera venido. Pero miren lo que sucedió. Lucas capítulo 19, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Miren qué acto de arrepentimiento y qué forma de pedir perdón, y cómo su corazón fue movido a reconocer primeramente que había defraudado, porque él dice: si en algo he defraudado a alguno, lo cual implicaba que en el trabajo donde estaba cobrando impuestos, pues no faltaba quien pudiera haber, a quien faltara haber defraudado. Y bueno, esto también suele suceder en los ámbitos de los puestos públicos, en los ámbitos de las escuelas. Usted quizá ha oído
que hayan puesto precio a las matrículas en las instituciones. Quizá usted haya escuchado que ponen precio a las plazas magisteriales, que ponen precios a las plazas médicas, a trabajos diversos, le ponen precio, pero algunos sobornan con dinero, pero también se han dado caso de personas femeninas que van ante un licenciado al no tener dinero y entonces promiscuyen su vida y entonces sobornan de esa manera para obtener un juicio o para ganar un lugar de un hijo en un centro educativo o para obtener una licitación de gobierno, porque en todos los ámbitos, en la misma casa, muchas veces los padres con los hijos, cuando el hijo está a punto de llorar porque estaba enfermo y le dieron a beber la botellita de aceite y no quería, y entonces le ofrecen su dinerito y contento bebe su aceite. Una forma de cohecho, inocente, pero a veces comienza en casa y muchas veces todos hemos participado, porque cuando nuestro pueblo se va corrompiendo, llega un momento en que parece normal la mordida a un agente de tránsito o el refresquito al jefe, porque suele dársele para que lo atienda en ese momento en la oficina que está dando determinados documentos y para que le agilice. Lo hace en esa manera en que ofrece un cohecho porque quiere obtener un beneficio. Pero los cristianos no vivimos así. Cuando algo ofrecemos, lo ofrecemos de gratitud, pero no con el fin de corromper el derecho de otro, no para torcer la justicia del inocente. Simplemente un acto de cordialidad, de amabilidad, pero cuidado para que no se malinterprete una acción de la otra. Si hay codicia en el corazón, como Geisi, como otros que desearon, porque también, por ejemplo, Simón fue visitado allá por Pedro y por Felipe y otros apóstoles, y viendo los milagros que hacían, también en un momento dado ofreció dinero. Quería tener los dones del Espíritu Santo por dinero, pero Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que las cosas de Dios se obtienen con dinero. En hiel de amargura veo que estás, arrepiéntete para ver si todavía te perdona Dios. Y fue inteligente Simón, le dijo a Pedro: por favor, oren por mí para que nada de eso me acontezca. Tal vez lo dijo ligeramente, tal vez era arrebatado al hablar y había ofrecido indecorosamente dinero para obtener dones de Dios. Muchos quieren ministrar también por dinero. Alguna vez un cristiano con ministerio tal vez le dijo a otra persona: oye, pero esto te va a costar caro en la clínica, yo voy a orar por ti, vas a sanar, pero valora lo que vale. Y tal vez ya le esté insinuando, siendo cristiano y siendo ministro, pero hay del que trabaja por ganancia deshonesta, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Por lo tanto, estimado hermano, hermana,
funcionario y toda persona que haya intervenido de manera pasiva o activa o intermedia, porque pues de alguna manera tenemos que reconocer los cristianos, al menos yo lo reconozco, que en algún momento de mi vida he participado y estoy arrepentido. Hoy que me ha dado Dios compartir esta palabra, es para ti y es para mí. Es para que seamos bendecidos. Dios no acepta soborno. Asimismo quiere Dios que nosotros no aceptemos soborno, sino que vivamos quieta y reposadamente, amándonos unos a otros, que le busquemos de todo corazón. Y Él dice: venid a mí, a todos los que estáis fatigados y cansados, y yo os haré descansar. Todo aquel que se arrepiente, si defraudaba, ya no defraude más, vuélvase. Y como mismo Zaqueo tiene las posibilidades de resarcir, de devolverle al 4x1 a las personas a quienes le recibió cohecho, hágalo, hágalo. Se va a sentir muy limpio en su corazón, va a tener sosiego en su alma, refrigerio en sus huesos y va a estar en completa paz con Dios y con su prójimo. Va a encontrar otra vez cabida en aquello que anhelaba su corazón. Ustedes se imaginarán esa alegría que sintió Zaqueo al sentirse otra vez amigo entre su pueblo, querido, ahora recibido, cuando antes era rechazado por su actitud, por defraudar, por amar el pan de injusticia. Porque cuando comen ese pan, ciertamente que no lo gozan. Y muchos de los que amontonan dinero no lo amontonan para su propio servicio, sino que para otro lo dejan. Hoy es oportunidad para todos nosotros que escuchamos este mensaje de venir a Cristo arrepentidos y que le pidamos a Dios que nos libre para que nunca más volvamos a cometer este acto de soborno, que es un delito y que es un acto de corrupción. Que Dios les guarde y Dios les bendiga. Padre Santo, en sus manos ponemos la vida de cada uno de los radioyentes y que cada uno, Señor, desde los altos magistrados hasta las personas más humildes, Señor, podamos, Señor, comprender este mensaje de lo que usted anhela. Usted quiere sanar su tierra, usted quiere limpiar su era, usted quiere, Padre Santo, que cada uno vengamos al conocimiento de la verdad y seamos libres, libres de opresión, libres de temores y libres para con Cristo Jesús. Padre Santo, que usted sea bendiciéndonos y guardándonos. Y muchas gracias, Señor, por darnos, Señor, el pan de cada día. Con el sudor de nuestra frente lo ganaremos, porque así está escrito, pero además hay promesas que nunca nos faltará el pan y el agua, la sombra y el cobijo, porque usted está con nosotros. Gracias, Padre eterno. En sus manos ponemos la vida de cada uno y cada una de los que escuchan, de los que escucharán, de los que estamos en cabina, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.